periodista Carlos Jiménez anunció que iba a haber más arrestos de los testaferros de La Habana, como ya ocurrió con este amiguito del Cangrejo, que creo que todavía no lo han mandado para Cuba. No, todavía. pero en breve. Yo ayer te dije, bueno, no va a cantar, porque sí, lo deben todavía tener. Martín Noticias sigue publicando cosas. Y por cierto, Carlos Jiménez, tú recordarás que él fue quien llevó la carta con la lista de 108, tenía entonces de la lista que habían conformado el amigo Rolando Cartaya, en quien tuvimos la semana pasada aquí, y Luisito Domínguez en la Fundación de los Derechos Humanos para Cuba, y Jiménez es quien le lleva la carta con los 108 primeros nombres a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, y el otro día nos dijo Cartaya que ya iba, la lista la tenían por 153, 158, así que yo sí le creo a Jiménez, porque Jiménez está puesto para esto desde hace rato. Sí, repasando, esto se debe al arresto ayer de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, un funcionario cubano que tenía fuertes lazos con el nieto de Raúl, con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias Cangrejo. ¿Y tú sabes por qué le dicen el Cangrejo? Nació con 6 dedos, ¿no? 6 dedos en una mano y lo operaron. Alcibiades Hidalgo ha contado muchas veces la anécdota. En Cuba había, yo no he visto fuera de Cuba tantos casos de eso, pero en Cuba sí vi varios casos de gente con 6 dedos. Y algunos que no se los habían quitado, sino que no sirve de mucho ese 6º dedo, es como un aditamento óseo ahí que no. Pero, y tú conocías a alguien, el poeta Campa, Eduardo Campa, que había nacido con 6 dedos y lo operaron, pero tenía las marcas, ¿no? De por donde le habían quitado. ¿Eso tendrá que ver con algo de la alimentación o algo que tenga la madre? Puede ser genético, una malformación. Una malformación genética, pero lo vi mucho en Cuba. ¿Verdad? Mira. Vaya, no mucho, lo vi, donde Algunos único casos lo vi fue en Cuba, no he visto casos de eso fuera. Y se decía que la gente que nacía con 6 dedos tenían poderes de visión, poderes. Bueno, es el caso de Cangrejo. Cangrejo. Bueno, visión para él. Yo recuerdo aquel viaje de Raúl Castro, creo que fue a Champs-Élysées a Francia, que él quería pasar como escolta al fin de su abuelo. O sea, no recuerdo, y lo tuvieron que separar. Y los húsares franceses lo miraban y decían, este tipo. Sí, hay videos por ahí de él adelantándose a. Sí. Pero a ver, ahora, déjame decirte, Raúl se la juega porque ese muchacho es un imbécil. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Tú pondrías. Se la juega porque ese muchacho nada más hay que verlo en una tarima bailando y perreando y eso. Se la o juega. Sobre un yate. A mí me dicen, ese tipo va a ser tu escorte y digo, no. Tú sabes que cuando nosotros supimos que el Cangrejo era el jefe de la escolta personal de Raúl Castro, porque él empezó como uno más, fue ascendiendo y votaron a todos. Tú siendo el abuelo de ese muchacho, tú serías capaz de ponerlo. Imagínate que fueras el presidente de los Estados Unidos y en el servicio secreto tuvieras al Cangrejo. Y la persona que te abre el carro, el Chrysler, ¿no? La bestia, es el Cangrejo. Y que caes en medio de una balacera. O sea, tú le confías tu vida, capaz de poner la vida de tu nieto. Sí, claro. Eso pasa en Cuba o en Corea del Norte, quizás. Las dos cosas son tremendas. Las dos cosas son tremendas. Que tú pongas a tu nieto de escolta, de paraván, para que coja el primer balazo, o de que tú te pongas en las manos de tu nieto, que es un imbécil. Sí. Es terrible. Pero Me dicen 6 dedos para robar más. Hay que anotarle quién fue ese. Aplauso. Aplauso. Son las historias de Cuba. La historia del castrismo. La historia del castrismo. Ya es fatigoso ya el castrismo. No. 66 años en esto. Vimos también que hay una caída en la economía. Otra más. Pero que hay nuevos datos de la Oficina Nacional de Estadística. Esos son los datos oficiales. Claro, por los datos oficiales ya meten miedo. Oye, el 11% del Producto Interno Bruto de Cuba, y en retroceso, ha caído en los últimos 5 años. Supón que eso sea falso, que esa no es la cifra real. Claro. De todas maneras, para una economía tan pequeña e improductiva, caer el 11% es tremendo. Es decir,
De cada 100 pesos o dólares que tú generes, dejaste de producir el 11%. Oye, es tremendo. Es algo... Y creo que las predicciones propias del gobierno del crecimiento del Producto Interno Bruto para este año son ridículas. 0.6, Claro. Así Sin que... embargo, la economía propia de ellos, sí. Tú sabes que yo siempre... Mira, se me olvidó hacer esa anécdota, pero es un ejemplo de lo que yo quiero decir. La gente dice que esta gente son ineficientes, que esto y lo otro. Bueno, sí, el sistema de por sí es ineficiente. Ahora, sin embargo, lo curioso es que la economía propia de ellos, la de la propia corrupción, o sea, los negocios privados, funcionan perfectamente. No, pero claro. Esa economía a ellos les funciona para ellos perfectamente. De ahí... Bueno, Gaesa, ahí están publicados los datos, la riqueza que tiene Gaesa. La construcción de los hoteles, donde lavan el dinero, porque siguen construyendo hoteles. Por eso yo siempre digo que una de las medidas de dinero para el cambio en Cuba, una de las cosas que habría que hacer es, basado en aquel famoso libro Todos los hombres del presidente, la frase de Garganta Profunda, follow the money. Ese es uno de los principales instrumentos que habría que tener. Follow the money. La anécdota que te la estaba comentando a ti, que se nos olvidó comentar, y es ilustrativa de eso, es que, y lo dice Silvio Rodríguez en su... ¿Cómo? En un blog que tiene. Silvio Rodríguez. En un blog que tiene, se llama Segunda Cita, y Silvio narra. A Silvio le pasa con ese blog y las cosas que pone en Segunda Cita, un poco lo que le pasaba a Fidel con las reflexiones. Se le van cosas que tú dices, pero esta gente de verdad que es una élite que vive en una burbuja. Y entonces dice que Silvio tiene un estudio montado a todo tren, se llama Abdalá, un estudio de grabación donde van a grabar incluso grupos extranjeros, en fin, es un negocio... Por Martí, Abdalá por Martí. Y que dicen que es bastante costoso lo que... Sí, no, todos esos estudios son costosos y es un estudio con todo. Ya te digo, van a grabar grupos de rock extranjeros, todo. No son las cajas de huevo que ponía Gorky en su casa para grabar. No, es la parte de la corrupción oficial. Le dieron un feudo para que viviera de ese feudo. Entonces, dice que él está hablando con Fidel del plan del estudio y que Fidel le dice, ¿y quién te lo va a construir? Y que él le dice a Fidel, ¿cómo? ¿Quién me lo va a construir? Bueno, el Ministerio de Construcción. El Ministerio de la Construcción. Dice Fidel, ni se te ocurra, no te lo van a hacer bien, te van a prometer que va a estar en una fecha y nunca va a estar, siempre te van a estar engañando. O sea, Fidel le ha hablado como si fuera un contratista de Miami. Entonces, lo que sí no dice Silvio es finalmente quién le construyó el estudio Abdalá. Supongo que deben ser de esos negocios los constructores, los contratistas que están... Y no habrá llamado a Cándido Palmero. Que están enchufados. Y que es la economía interna de ellos, que por ahí ellos es que se han enriquecido. Bueno, y la Fundación Pablo Milanés, un día se sabrá todo el dinero que esa gente han hecho de una manera u otra. Es tremendo. Entonces, por la economía de ellos, tú lo ves en los envíos de paquetes y en los envíos de comida a Cuba y eso. Óyeme, esos sitios web funcionan perfectamente, la comida que tú pediste le llega exacta en el tiempo. Son los negocios de ellos, son los negocios con los que ellos se han hecho. Bueno, este tipo que acaba de ser arrestado Guillermo García. El tipo que acaba de ser Rodríguez Cabrera, que acaba de ser arrestado por el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos, ICE, montó una empresa aquí. Aquí en el año 2023, había llegado en el 2022. Tremenda empresa, además. Tú que llevas exactamente 45 años en los Estados Unidos, ¿cuántas empresas de envíos o de lo que fuera? No, además, yo soy muy malo para los negocios, pero esta gente llegan ya sabiendo muchas cosas. Están preparados para eso. Tú y yo conocemos casos de gente que tú dices, bueno, ¿y de dónde saca el dinero? ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo empieza? De que tienen sus negocios, tienen sus capitales, que es lo lógico desde la lógica corrupta de ellos,
decir, yo no puedo tener mi dinero aquí porque aquí pasa algo de eso y esos millones se me quedan aquí abajo de la cama. Tengo que invertir. Y además los hijos viven. La cantidad, cada vez que yo oigo cuentos, Tampa está minado. Por ejemplo, Tampa es un lugar que está minado. En el mismo Cayo Hueso no tienen negocios, pero sí tienen influencia. Pero Tampa está minado, Jacksonville, Colorado. Fíjate que tenía negocios en Tampa, en Fort Myers. Están en Las Vegas, están en todos los lugares y son muchachos por lo general bien formados. Son muchachos que han ido, porque tú sabes que las escuelas no son las mismas. No, no es lo mismo la escuela. A ver, Santa María de nuestro barrio en La Habana Vieja, claro, que eso era crema. Ahí, exacto. No, en la que estudiamos nosotros. Exacto, no es lo mismo la escuela donde nosotros estudiamos en La Habana Vieja que la escuela de los hijos de Raúl Castro, donde iban hasta con un uniforme distinto. ¿Te das cuenta? No es lo mismo. No es lo mismo, ni es lo mismo mi secundaria que la Lenin en sus inicios. Lo que pasa es que después todo se fue degradando igual. A ti no te tocó la escuela en el campo como a mí. A mí me tocó todas las escuelas en el campo. Y la caña también te tocó. Y la zafra. Yo estrené el sistema de escuela al campo, comenzó en 45 días, de la época de los 45 días, no, tú naciste después. Porque a mí me tocó eso tú naciste después. A mí me tocó el inicio de ese plan en el año 66, entrando yo a primer año de secundaria. Eran 2 meses. Con 12 años me tiraron 2 meses. Me tiraron 2 meses para Camagüey. Y eso de los 2 meses duró un tiempo, después lo cambiaron a 45. Pero había que ir todos los años, porque si no, ya tú sabes, te señalaban que esto y lo otro. No había manera de guiarse, tenías que tener un papel médico importante, todo eso. Y después, te estoy hablando del 66, y en el 69 me cogió la zafra del 70 a cortar caña. Nosotros recuerdo que fuimos a cortar caña a un campamento en San José del Río, en Pinar del Río, que las barracas de nosotros estaban frente a unas barracas donde estaban cortando cañas presos comunes y los jefes de nuestra brigada eran presos comunes. Hubo gente, bueno, entre ellos yo, que estuvimos cerca de 2 meses sin bañarnos para no entrar a la ducha de los presos comunes. Nos bañábamos en un lavadero que había allí al aire libre, tapándonos. No, y los baños eran no eran baños, eran letrinas. Después voy a hacer cuentos de Escuela Revolución de Octubre. Lo de ese país no tiene nombre. Oye, tenemos que ir a la pausa, Andrés, pero vamos a anunciar hoy, como dijimos al inicio, tenemos la mesa servida. En el caso de los Estados Unidos, hay varias noticias. Desde el punto de vista económico, la Unión Europea aparentemente tiene un acuerdo en ciernes con Estados Unidos en el tema de los aranceles, 15%, ¿te gusta? Es decir, llegaron hoy la Unión Europea. Y el acuerdo histórico con Japón. Y el acuerdo más grande que ha habido comercial entre Estados Unidos y Japón, se acaba de firmar 15% a todos los productos que Japón compra en los Estados Unidos. Todas las tarifas. Y las tarifas que mutuas, las exportaciones. Sí, pero tú sabes cuánto es el acuerdo. Aquí tengo el número, para que te caigas para atrás. 550,000 millones de dólares. Así es. Y de eso, 17,000 millones de dólares es en materia de seguridad. Japón le va a comprar armamento de primera a los Estados Unidos. Ojo, es un mensaje para China. Así que tenemos los acuerdos comerciales, tenemos la salida, que ayer no lo comentamos, de Estados Unidos de la organización de la UNESCO, de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y explicamos por qué. Y tenemos el caso. Mira, aquí hay el caso de Epstein, y tenemos algo que a ti te gusta porque lo has estado lo de Obama, cocinando. Hoy me pasé 2 horas enredado con eso. Alguien que nos preguntó el otro día, no van a hablar del tema de la Tulsi Gabbard. Hoy vamos a hablar de eso. Y lo que pasó en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre este tema. Hay un oyente aquí, pónganme el nombre para saber, porque y poderlos mencionar por su nombre. Manuel siempre es puntual en eso y se lo agradecemos. Saludos, Manuel. Y también Ana Figueroa,
De Miami, Espinosa, de Miami Lake. Ana Espinosa. Ana Figueroa, una colega nuestra Sí. de ventas desde mucho tiempo, buena amiga, así que... Bueno, están diciendo lo de que en Tampa, en la calle West Columbus, le dicen el reparto de los coroneles. Ya tú sabes, hay que ir para Tampa, Claro. que ir para Tampa a averiguar. Bueno, entonces Que eso está hay minado. uno aquí que dice, ya vi a Ana Espinosa, sorry que te cambié el nombre, pero es fiel, siempre está la fotico ahí de Ana Espinosa con nosotros, que dice, ¿cuándo quitarán todas las agencias de mandar paquetes de dinero? Yo voto por eso, porque Bueno, son vienen centros de medidas, recolección vienen de medidas en información. camino, Son medidas para ti. Son centros Vienen medidas de- del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. tramitadas por el gobierno cubano. No hay un dueño de una agencia de pasaje que sea anticastrista o que tenga una leve capacidad opositora, y me atrevería a decir que no conozco una sola persona que sea manifiestamente opositora que trabaje en un negocio de envíos de paquetes o en una Está agencia duro, de viniste viajes duro de acá. hoy. No, es verdad. Bueno, y las No, páginas de internet, Andrés, no, o sea... Andrés, son pero- redes de ellos. Tiraste por ahí son por la redes, goma. Son redes de ellos, Sí. redes de ellos. Además, tú vas a enviar dinero y te piden información como si tú fueras a entrar en el En la NASA. Pentágono, la licencia, eso. Tienen que saber, Andrés, quién No, tú no, eres. tienen que saber eso. Vamos a ¿Qué la tienes, pausa. qué no tienes? Saben mucho. Saben mucho. Games People Play, Alan Parsons. Dale, Andrés. espacio. Y después venimos con la sorpresa. Ahora Venga. venimos